Siempre marzo es un tiempo especial porque se terminan las actividades de los hermanos que están trabajando directamente en lo que tiene que ver con el turismo y por otro lado también se inician las clases de los chicos en los diferentes colegios o aún en la universidad. Y obviamente también en la iglesia adquiere un dinamismo distinto porque comenzamos con todas las actividades relacionadas con el año que comienza ya prácticamente en marzo, aunque el año comienza en enero, que como bien sabemos en términos de calendario, pero en marzo se activa mucho más todavía lo que tiene que ver con las diferentes actividades que hemos de realizar como iglesia. Y eso es lo que hicimos el día viernes. Estuvimos durante 3 horas aquí estudiando la palabra de una manera particular, profundizando mucho más en las doctrinas esenciales de lo que es la fe cristiana y la verdad es que fue un tiempo muy muy bueno. Estuvimos con hermanos que vinieron de Temuco, también de Los Ángeles y de Osorno, además de los hermanos de casa, así que estamos agradecidos por todos los que aceptaron el desafío y están participando en esta capacitación especial. Y acerca de eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Tiene que ver con ese anhelo, ese deseo que debe ser natural en el corazón del creyente, no debe ser forzado, no debe ser por una reacción a propósito de una acción que reciba, es decir, a propósito de una obligación como un deber pesado, una carga que considere cierto el hecho de poder abocarse al estudio más profundo de la palabra. Lamentablemente, durante muchos años la iglesia ha carecido de este deseo, de este anhelo, y se ha conformado con cosas esencialmente superficiales, con cosas que ya se saben de hace mucho tiempo, pero se tiene un poco de temor, parece, en profundizar mucho más en lo que son las verdades eternas, aquellas que trascienden, no aquellas cosas que aprendemos para esta vida, solamente para capacitarnos para una tarea en particular. Y el autor de Hebreos, continuando con su exhortación y su enseñanza, considerando que su principal objetivo es mostrar la superioridad del Señor Jesucristo por sobre todas las cosas y del cristianismo por sobre el judaísmo, él ha expuesto ya hasta el capítulo 5 lo que tiene que ver con la grandeza de Cristo en cuanto a la revelación. Es la última revelación de Dios, es el profeta por excelencia, es la consumación de la revelación de Dios, dice en el capítulo 1. Es también superior a los ángeles porque no es una criatura. Incluso en el capítulo 1 dice que Dios dice a Dios, y cita un salmo, tu trono, oh Dios, por el siglo. Y esta forma de expresión del autor de Hebreos al escribirle a estos judíos creyentes y otros judíos que estaban ahí a punto de creer, algunos teólogos dicen que probablemente había muchos dudando, y estos eran los que querían volver atrás habiendo hecho una profesión de fe superficial, no obstante todavía estaban ahí en medio. Les quiere mostrar con toda claridad que Jesucristo es superior a todo lo que ellos habían recibido en cuanto a ordenanzas, en cuanto a rituales, a ceremonias en el Antiguo Testamento, y que aquello no era más que lecciones objetivas que apuntaban hacia la persona del Señor Jesucristo y el cumplimiento total de lo que Dios quería revelar en su plan redentor. Y entonces, de tanto en tanto le hace advertencias muy fuertes, muy solemnes. La primera advertencia está en el capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa es la primera advertencia fuerte que le hace para poder convencer a aquellos que todavía estaban dudando para que pudiesen aferrarse genuinamente a Cristo, no con una profesión externa de fe, sino con una profesión de fe genuina, real. Y por otro lado también para confirmar a aquellos que sí estaban en la fe para que no volviesen a las ceremonias y los rituales de la ley de Moisés, que no tenían cabida en este contexto. Luego, otra vez va a hablar sobre el autor de la salvación, que es el Señor, va a demostrar que Él vino, tomó, añadió a su naturaleza divina una naturaleza humana para venir a identificarse con los hombres, morir en el lugar de los hombres y librarlos de la condición en la cual se encontraban. Y entonces otra vez viene a hacer una advertencia
fuerte nuevamente en el capítulo 3, versículo 7 en adelante, una advertencia a no endurecer su corazón y que ellos pudiesen reaccionar adecuadamente ante la palabra de Dios y definitivamente dejen de titubear entre dos pensamientos, entre ir o volver al judaísmo o seguir al Señor Jesucristo definitivamente. Luego entonces en el capítulo 4, versículo 14 en adelante hasta el versículo 10, Él les va a introducir acerca de este tema que Él quiere desarrollar de una forma mucho más extensa en los capítulos 7 al 9, lo va a hacer después, pero aquí ya los introduce respecto al gran tema del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Y allí obviamente está haciéndoles mirar hacia atrás y ver esta institución que para los judíos a los cuales les escribe era tan amada, tan respetada, que era el sumo sacerdocio, porque ellos entendían correctamente que había sido establecido por Dios, habían sido hombres elegidos por Dios específicamente para la tarea de interceder. Y este es el concepto delante de Dios en favor del pueblo. ¿Cómo lo hacían? Ofreciendo normalmente ofrendas especiales, ofrendas sacrificiales respecto a poder cubrir el pecado. Tenían el propósito de cubrir el pecado de aquellos que creían. Ese era el sentido. Entonces, una vez que demuestra que Cristo también es muy superior a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes tomados de entre los hombres, le muestra que Cristo es el cumplimiento en realidad de esa función que estaba en el Antiguo Testamento y que después de Cristo y después de su sacrificio que Él mismo ofreció, ya no era necesario sacerdocio, no era necesario presentar más ofrendas sacrificiales porque el Señor había hecho la obra perfecta. Y en el versículo 10 del capítulo 5, Él empieza a profundizar en esta doctrina del sumo sacerdocio y le dice que el Señor fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahí parece que nosotros esperamos que entonces comience a profundizar en esto, es decir, ¿de qué se trata? ¿A qué te estás refiriendo con el orden de Melquisedec? Antes había dicho que los sacerdotes humanos eran tomados según el orden de Aarón, de la familia de Aarón, pero ahora dice que Jesucristo, que es el sumo sacerdote perfecto, no es de la familia de Aarón, sino del orden de Melquisedec. Y una vez que llega a ese punto, nosotros nos damos cuenta que luego en el versículo 20 del capítulo 6 vuelve a retomar el mismo tema, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Se dan cuenta la conexión entre el capítulo 5, versículo 10 y el capítulo 6, versículo 20? Ahí recién retoma nuevamente el tema y lo va a empezar a desarrollar en forma inextensa en adelante en la carta. Va a ocupar una buena cantidad de capítulos para poder explicar de qué estaba hablando. Aquí va a profundizar. Pero ¿por qué no sigue profundizando de inmediato? Después del versículo 10, nosotros esperaríamos que continuara con el versículo 20 del capítulo 6. Pero él hace un paréntesis. Y esto es muy interesante, porque hace un paréntesis para hacer una tercera advertencia. Una tercera advertencia que no es otra cosa que una exhortación a la acción, un llamado a la acción. Porque él entiende que las personas a las cuales le está escribiendo, que debían tener un conocimiento más profundo de la verdad, que debían haber estado atesorando las verdades más íntimas de lo que significa el cristianismo, todavía no son capaces de recibirlo. Todavía hay torpeza mental desde el punto de vista de que ellos no han entendido o no quieren entender o no han dispuesto su corazón para profundizar en las cosas más importantes. Y como esta doctrina de que Jesús fue sumo sacerdote según el orden de Melquisedec es algo más profundo, es decir, es teología más profunda, entonces Él les hace una advertencia y al mismo tiempo que es un reto, es decir, los llama a poder despertar de un letargo espiritual, considerando de que todavía no están preparados para recibir ese alimento, pero no porque no haya enseñanza, sino porque no tenían disposición de recibir. Y por eso que estos versículos, del versículo 11 en adelante, son fuertes, son duros. Parecen palabras demasiado duras y alguien podría decir,
este pastor que les escribe a estos hermanos, no sabemos si era pastor, pero obviamente nosotros lo entendemos de esa manera porque le está dando una enseñanza importante a ellos. Esta persona está preocupada por la condición espiritual de ellos, por su debilidad espiritual, habiendo ya pasado mucho tiempo, le va a decir en el versículo 12, porque debiéndose ya maestro después de tanto tiempo, todavía no son capaces de llegar a un grado de madurez donde entiendan las cosas más profundas de la verdad cristiana. Ese es entonces el contexto, los versículos del capítulo 5, versículo 11 al capítulo 6, versículo 12, todo esto trata del tema de la inmadurez espiritual. De cómo puede ser que personas que ya han recibido esta verdad durante tanto tiempo no sean capaces de poder digerir el alimento, sino que tengan que volver otra vez a las cosas de niños. Y por eso la metáfora que utiliza respecto a los niños y al alimento que reciben. Ahí ustedes van a ver cómo en estos versículos del 11 al 14 va a apuntar más de una ocasión a los niños y al alimento que reciben como niños, y va a contrastar con el alimento sólido que recibe una persona madura, una persona ya grande. Eso es fácil de entender, ¿cierto? Porque todos los que hemos sido padres y también los que no lo han sido saben eso por una cosa de conocimiento general, de que los niños es suficiente cuando nacen alimentarlos con solamente leche. No necesitan nada más. Pero cuando ya crecen, los niños empiezan a desear y a necesitar, y eso es lo más importante, un alimento más sólido, más contundente. Porque de lo contrario esto va a inhibir su crecimiento. Si el niño sigue alimentándose solo de leche, va a tener serios problemas y se va a desnutrir. Y probablemente, si permanece en esa condición, puede llegar incluso hasta morir. Necesita un alimento más sólido en la medida en que va creciendo, y eso es esa es la comparación o la metáfora que utiliza el autor de Hebreos para mostrar que en realidad el creyente necesita algo más contundente y necesita tener ese deseo de poder buscar aquellas cosas. Por tanto, vamos a dividir el texto en dos partes, del 11 al 13, y luego el 14 va a ser la otra división. Primero va a mostrar su descontento por causa de que ellos no estaban anhelando y entendiendo y teniendo comprensión de las cosas más profundas, estaban incapacitados, pero no por su condición intelectual, sino incapacitados por su condición espiritual, de poder ver las cosas más profundas. Y luego va a decir, bueno, acá está el contraste, versículo 14, miren, el pero es el que gramaticalmente muestra que hay una división allí. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Primero entonces una fuerte advertencia y luego en la solución. Miren, ustedes no están haciendo eso, pero en realidad si quieren madurez, esto es lo que se debe hacer. Versículo 14. De tal forma entonces que vamos nosotros a comenzar por la primera parte, versículos 11 al 13, donde vamos a ver cuál es la causa esencial, la razón por la cual estas personas no estaban creciendo como debían crecer. Acerca de esto, ¿a qué se refiere con esto? A lo anterior, ¿cierto? Acerca de que Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho más que decir, les va a decir en ese momento de la carta, y difícil de explicar por cuántos habéis hecho tardos para oír. Noten lo que le está diciendo, es muy fácil entender gramaticalmente el texto. Dice, acerca de esto, de esta doctrina tan importante que tiene que ver con que Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que en consecuencia no es tomado conforme al sumo sacerdocio humano, de esta doctrina que tiene que ver con que Jesucristo es un sumo sacerdote para siempre, no como los otros que eran circunstanciales mientras vivían. Es decir, cosas más profundas en relación a eso, tenemos mucho que decir. Es decir, ustedes tienen la necesidad de entender estas cosas,
de poder llegar a captar la esencia de lo que es esta enseñanza. Dice que estas cosas son difíciles de explicar, pero no difíciles de explicar porque el maestro no tenga la capacidad de poder darse a entender. Una de las cualidades esenciales de un maestro es que sea capaz de llegar con ese mensaje, con esa enseñanza a sus oyentes, a las personas, a sus alumnos, a las personas que están escuchando. Y en este caso no es incapacidad del maestro, sino de los que oyen. Fíjense lo que dice. Difícil de explicar por cuánto. Esta es la razón por la cual es difícil de explicar. Por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Ahí está el problema. Ustedes se han hecho tardos para oír. Y esto nos está diciendo algo muy importante. Que para entender las cosas más profundas del cristianismo, estas personas necesitaban una mente aguda. Tener un entendimiento maduro. Pero estas personas eran torpes para oír, lentos para entender. Eran torpes para oír, lentos para entender. No tenían disposición a hacerlo. No porque fueran, como dije, intelectualmente, digamos, incapacitados, sino porque espiritualmente no tenían la disposición de hacerlo. La palabra clave es la traducida como tardos aquí, en nuestro texto, y significa mente lenta, obtusa, torpe para entender, dura de oído y distraída para retener. Es una mente embotada, cerrada. No hay disposición, no hay apertura en esa mente para poder estar atento, escuchando lo que tenían que oír, lo que necesitaban oír, lo que requerían como personas que llevaban ya mucho tiempo, como habiendo profesado la fe. Sin embargo, todavía no había un cambio sustancial en ellos en cuanto a un hambre más grande por estas cosas. Un teólogo dice que la palabra se usaba para describir los miembros insensibles de un animal enfermo. Los miembros insensibles de un animal enfermo. Y eso es interesante porque ¿qué es lo que pasa cuando ustedes pinchan con algo filoso un miembro insensible de un animal? ¿Qué ocurre? No pasa absolutamente nada, no hay reacción, porque no siente. Es lo mismo que si nosotros lo traemos quizás a algo más fuerte, en el caso de un mismo ser humano, cuando está muerto no siente absolutamente nada, independiente de lo que le hagan a su cuerpo. Algo insensible es algo muerto. Y en consecuencia, como está muerto, no tiene reacción. Y ese era el problema de las mentes de estas personas. Estaban insensibles y se habían hecho tardos para oír. No les interesaba esto. Mentes perezosas, en otras palabras, no dispuestas a aprender las cosas importantes de la fe que profesaban. También se usaba esta palabra para una persona que es como una piedra. Es insensible totalmente. Le resbalan las cosas, como decimos normalmente. Están quizás escuchando con sus oídos, pero no mentalmente. No tienen la disposición, la sensibilidad suficiente para decir, esto es importante. Esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo requiero. La advertencia es severa y enfática. Por causa de la falta de interés, de diligencia y de adecuada preparación. Las verdades más profundas de la fe no son fáciles de explicar, pero no por causa de que no se pueden enseñar, sino, en este caso, de los lectores y su indiferencia e incapacidad de entender. Hermanos, esta es una de las cosas más tristes en el contexto de la iglesia, cuando muchas veces estamos más dispuestos a escuchar cualquier otra enseñanza que la enseñanza que realmente importa para nuestra madurez, nuestro crecimiento espiritual, para nuestro desarrollo espiritual, para que también nuestras acciones empiecen a ser consistentes con la fe que profesamos, para poder saber cómo defender nuestra fe frente al cuestionamiento de una sociedad absolutamente secular, atea como la que estamos enfrentando en este tiempo. La iglesia necesita de personas que tengan hambre por la palabra de Dios,
y que no sean simplemente personas que cumplan con ciertas cosas dentro de un sistema tradicional de ceremonias y rituales, sino alguien que tenga una mente aguda, que sea una persona que siempre está haciendo preguntas, pensando ¿por qué dice esto? ¿Para qué dice eso? ¿Qué es lo que me quiere enseñar el Señor? Todas estas cosas deben estar en una mente realmente creyente, de una persona que efectivamente profesa la fe. Y por eso es que en el versículo 12 profundiza más y le dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, y allí habla, no se sabe cuánto tiempo, pero habla de un tiempo muy prudente para que hayan digerido esa verdad y para que sigan deseando, anhelando esa verdad, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, si habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Al final está la comparación o la metáfora que utiliza. Ya debían ser maestros, dice. No en el sentido que debían estar enseñando formalmente. Los griegos entendían esta palabra no como aquellos que ya estaban listos para poder enseñar a otros en términos profesionales o formales, sino que ya debían manejar ellos para sí adecuadamente en la comprensión de esas cosas. Es decir, la doctrina debiese ser clarísima en sus mentes y sus corazones a esas alturas. Y en ese sentido, entonces, podían estar acompañando aquel conocimiento con la entrega de esos conocimientos a otras personas. Es decir, para que otros también pudiesen entender las cosas esenciales de la fe cristiana. Ya deben estar en condiciones de transmitirla. El día viernes estuvimos hablando de una de las doctrinas esenciales de la fe cristiana, que es la cristología, es decir, la doctrina de Cristo. Y estuvimos empezando recién con una introducción y profundizando un poquito en algunas cosas, pero una de las cosas principales que yo les mencionaba en ese día era que ya debiésemos nosotros con la cristología, el conocimiento de la persona de Cristo, ser suficientemente capaces de defender nuestra fe ante aquellos que cuestionan, por ejemplo, la divinidad de Cristo. Ante aquellos que tocan las puertas, ¿cierto? Y llegan en un grupito a hablarnos sobre el reino y todo eso, y que en realidad el Señor Jesucristo no es Dios, sino que es un ser creado. Ya debiésemos estar en condiciones de decir bíblicamente, con mucha convicción, quiénes realmente creemos y por qué creemos lo que creemos. Pero a veces, muchas veces, las personas tienen un temor tremendo frente a aquellas personas, los creyentes me refiero, porque no son capaces de defender su fe. Y eso es porque se han hecho tardos para oír, porque se han hecho lentos, perezosos desde el punto de vista espiritual. No ponen su mente al servicio del Señor. Y hermanos, cuando la Biblia dice que el Señor nos redimió completamente. Nuestra mente, intelecto, nuestras emociones y sentimientos, nuestra voluntad y nuestra capacidad moral. Es decir, nos redimió en esencia en términos integrales. Como dijo alguien, cuando el Señor murió en la cruz para salvarte, quitó tu pecado, no tu capacidad de pensar. No eliminó la capacidad de poder seguir pensando, analizando las cosas principales que debemos nosotros digerir, desear, anhelar, aceptar estas cosas y poder tener un fundamento muy sólido para enfrentar un mundo hostil. La única manera es teniendo una mente ágil. Cada uno de nosotros tiene diferentes capacidades intelectuales, si no me estoy refiriendo a una mente espiritual ágil, es decir, a una persona que tiene el deseo de poder ser enseñada para que podamos enfrentar a quienes contradigan. Pero estas personas seguían siendo bebés, y aquí la forma en que él les habla es quizás un poco ofensiva. Nosotros podríamos decir, si alguien dice, ustedes todavía son niños, los adultos no estaríamos muy contentos con eso, ¿cierto? Y miren lo que él dice.
debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Es decir, todavía tenemos que estar en la superficie, no podemos profundizar. Seguían siendo bebés a pesar de haber escuchado la verdad por tanto tiempo. No mostraban rasgos de crecimiento adecuado. Eran adultos en edad, pero niños en la comprensión. Eran adultos en edad, pero niños en la comprensión. Y esto lamentablemente ocurre en el día de hoy. Un cristianismo así, de esa naturaleza, es improductivo, no produce frutos. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque si no hay frutos realmente, si no hay una producción de frutos espirituales en la persona, puede ser por dos causas: porque a lo mejor es inmaduro o simplemente porque nunca lo ha sido, nunca ha sido un cristiano genuino. Porque el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, quiero decir, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, ¿qué dijo Él? Lleva mucho fruto. Y entonces, si no hay fruto, hay un problema grave. Y en consecuencia, esa es la preocupación del autor de Hebreos. ¿Cómo puedo enseñarle estas cosas más importantes que tienen que ver con una doctrina más profunda en relación al sumo sacerdocio de Cristo si ellos todavía no son capaces de entender los rudimentos? Tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. La palabra, esa palabra rudimento, en el original tiene la connotación de hablar sobre las cosas esenciales, es decir, sobre el ABC de las cosas. Cuando decimos, este es el ABC de las cosas, es decir, lo básico. Se usaba normalmente para hablar en términos físicos, de los 4 elementos principales que componen la física. En términos de la gramática, se utilizan para estas el ABC o el abecedario, ¿cierto? Como nosotros decimos, de las cosas más simples. Así se le enseña a un niño. Se le enseña primeramente con dibujos, ¿cierto? Y después del dibujo se le va explicando qué cosas son. Antes había un librito que era bien conocido, que se enseñaba así el abecedario a los niños. Y normalmente después se le decía a los niños, ¿qué es esto? Y los niños miraban lo que había al lado y ellos lo decían. Pero no porque sabían leer, sino porque veían el dibujo. Pero ¿qué es lo que se hacía después? Se les cubría el dibujo para que ellos leyeran, digamos, la letra y dijeran, ah, esto es. Y así fueran aprendiendo. Y eso es básico, así se le tiene que enseñar a un niño, no se le puede enseñar de otra manera. Pero cuando ya se es adulto, sería ridículo, ¿cierto? Y sería un insulto. Decir, mira, lee el abecedario. Entonces, lo que está diciendo aquí es que estas personas, las verdades elementales, el ABC de las cosas de la palabra de Dios, le habían sido enseñadas y ya debían manejarlas adecuadamente, pero todavía en realidad había que volver otra vez a reenseñar todo lo básico para comenzar de cero con ellos. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando una persona que ya creció, que ya es adulta, dice, no, yo me voy a alimentar de pura leche, uno dice, aquí hay un problema en esta persona, ¿cierto? Hay un problema aquí en su cabeza. No puedes ser alimentado solo con leche, te vas a morir. Necesitas alimento más contundente, más sólido. Y esa persona, entonces nosotros decimos, la tratamos con un problema de infantilismo. No sé si existe en medicina ese problema, pero podríamos decir en términos psicológicos, esta persona actúa como Peter Pan. ¿Saben la historia de Peter Pan? Nunca creció. Nunca creció. Y así parece, a veces, cierto, que estamos frente a creyentes de esa naturaleza que nunca crecen. Los eternos niños o los eternos adolescentes. No, nosotros vamos pasando por etapas en nuestro crecimiento, tanto físico como también psicológico. Y obviamente
necesitamos ir creciendo también en este sentido, en cuanto a las cosas esenciales de la palabra de Dios. Las personas siguen siendo niños espirituales, pero son gigantes intelectuales muchas veces. Porque no les interesa, por desidia espiritual. Hermanos, que una persona quiera viajar 250 kilómetros, una persona, y no estamos hablando de una persona que no está haciendo nada y que dice, tengo tiempo para cualquier cosa, voy. Sino una persona que tiene un trabajo durante todos los días, de lunes a viernes, que además tiene, digamos, su familia, que tiene niños pequeños, que tiene que ayudar y colaborar con su esposa también. Sin embargo, él dice, a mí me interesa ir a poder estudiar la palabra de Dios. Y viaja 250 kilómetros y hace un gasto del punto de vista económico y además se esfuerza y se sacrifica del punto de vista físico y sacrifica a su familia y sacrifica su descanso para poder profundizar más en las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Esa persona está viviendo para Cristo. Esa persona tiene hambre y sed de justicia. Esa persona anhela una relación más estrecha con el Señor y sabe que esa forma de poder tener una relación más estrecha con el Señor es por una profundización en el conocimiento del Señor. Pero cuando no hay ese anhelo, entonces hay un problema. Como alguien dijo, y es una buena comparación, no sé si ustedes conocen los bonsai. Estos arbolitos orientales, los chinos son buenos para este tipo de cosas. No vamos a hablar de otras cosas que traen los chinos porque después nos complicamos, ¿cierto? Pero estos arbolitos, ¿cuál es la característica esencial de esos árboles? Que no crecen. Pero esa es la naturaleza de ellos. No podemos pedir que crezca porque es la naturaleza de ellos. Y lo que hace es podarlo de tal manera que crezcan, o sea, se mantengan lindos, ¿cierto? Pero no crecen. Van a tener siempre un porte, digamos, pequeño. Así hay muchos cristianos, cristianos bonsai. No crecen. ¿Qué tragedia es esto? Siendo Dios infinito, siendo sus riquezas inescrutables, siendo imposible llegar a la profundidad del conocimiento de Dios, nunca entonces vamos a poder estar contentos con decir hasta aquí nada más. No, necesitamos todo el tiempo estar conociendo mucho más al Señor. ¿Saben lo que me ha pasado en términos personales? Que cuando uno toma de estos desafíos de enseñar, por ejemplo, doctrinas como la cristología o la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, uno vuelve otra vez a reencantarse, vuelve otra vez a disfrutar de esto. ¡Qué maravilla! ¡Cuánta profundidad hay en el carácter de Cristo! ¿Cómo es tan hermoso conocer más profundamente al Salvador? ¿Cómo disfruto más mi cristianismo? Vinieron unas personas de otra iglesia de acá de Villarrica el otro día, un matrimonio que ella escuchaba normalmente el programa que yo tenía en la radio durante 5 años, recuerdan, hace mucho tiempo atrás ya, desde el 2010 al 2015 tuvimos ese programa en una radio acá en Villarrica y ella escuchaba siempre el programa. Y decía, tenía muchas ganas de venir y ahora tuvo la oportunidad de venir a las clases de la academia. Y ellos decían, ella cuando se fue me dijo, aprendí mucho más de lo que pude haber aprendido en mucho tiempo. Es decir, esas personas están en un lugar donde no se les da lo que ellos necesitan. Pero qué bueno que ellos tengan el hambre por estas cosas. Y no para cambiarse de iglesia, que ellos sigan en su iglesia. No se trata de eso. Se trata simplemente de que ellos quieren alimento y buscan el alimento. Este es el sentido. La Biblia dice que nosotros somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo con eso, porque así lo dice la Escritura. Ahora, ¿qué virtudes? Obviamente tengo que conocer mucho más al Señor para anunciar sus virtudes. ¿Cómo voy a dar testimonio eficaz
adecuado, consistente con la Biblia del Señor Jesucristo, de quien murió por mí y me salvó, si yo no estoy profundizando más en esa verdad? Y este era el problema de estas personas. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Miren, otra palabra fuerte aquí. Es inexperto en la palabra de justicia porque todavía es niño. Es un niño. Y como yo dije hace un rato atrás, cuando alguien trata a una persona adulta de niño, eso no es grato. ¿Cómo me está diciendo niño? Aún los chiquititos, los pequeños, cuando tienen cierta edad y uno les dice niño, no les gusta. ¿Se han fijado en eso? Porque ellos están mirando al otro que tiene más edad porque quieren parecerse a él. Entonces no les gusta cuando le dicen niño. Ahora, ¿cuánto más un adulto? Por eso la reprensión fuerte del autor a sus oyentes. Pero, y aquí les muestra el estándar. Este es el estándar, le dice. Esta es la manera en que ustedes tienen que esforzarse. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que, por el uso, para los que han alcanzado, madurez. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y esto es la parte positiva. Primero, negativamente. Ahora positivamente. El desafío es evidente. Ustedes son niños y necesitan seguir recibiendo alimento de un niño, pero una persona adulta, y a eso deben ustedes aspirar, no podría sobrevivir con ese alimento. Una persona adulta necesita un alimento sólido, distinto. Fíjense el contraste, leche, alimento sólido. Ahora, esa persona va a experimentar y va a manifestar un carácter maduro en todo lo que es y en todo lo que hace. No solo en términos intelectuales, sino también en términos prácticos, vivenciales. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hay 3 características aquí que menciona de una persona madura espiritualmente. 3 características. Lo primero, se alimenta convenientemente. Es decir, sabe que necesita un alimento distinto al que necesitó cuando recién llegó a la fe en el Señor Jesucristo. No distinto en cuanto a que es otro evangelio, sino en cuanto a que es más sólido. Es decir, tiene que tener una profundidad mayor. Nosotros todos sabemos cuál es la capacidad de los árboles para permanecer en una tormenta o las inclemencias del tiempo. ¿Dónde está la fuerza de los árboles para permanecer? En las raíces, ¿verdad? Bueno, eso es lo que implica también una persona madura. Una persona tiene raíces sólidas. Profundiza sus raíces. Sabemos que cuando hay árboles muy grandes que caen fácilmente porque sus raíces son superficiales. Tienen muchas raíces, pero sus raíces las extienden hacia los costados. Pero el árbol realmente fuerte es el que sus raíces las profundiza para buscar el agua, ¿cierto? Y para buscar los nutrientes que necesita. Pero las profundiza. En la medida en que más profundas son las raíces, más sólido es el árbol. Y este es el sentido. En la medida en que nosotros tenemos un alimento más sólido, más fuerte, más consistente teológicamente, más fuerte va a ser nuestras convicciones también entonces. Y hermanos, aquí hay consecuencias de esto. Es decir, si yo me alimento sólidamente del alimento que realmente me va a nutrir y me va a fortalecer y me va a hacer un creyente maduro, entonces las personas que están más cerca de nosotros, que son nuestra familia, nuestros hijos, van a ver que el cristianismo de su padre es sólido, tiene raíces fuertes y es consistente. Y entonces, cuando ellos, por la gracia de Dios, lleguen al conocimiento de la verdad, van a imitar ese cristianismo y no uno superficial. No sé si están entendiendo a qué me estoy refiriendo. Es decir, si efectivamente los niños, y eso es un hecho, los chicos van a copiar, si van a hacer después, van a seguir el cristianismo, van a copiar el cristianismo
de sus padres en un sentido. Y si ese no tiene solidez, y si ese es superficial, y si ese solamente está compuesto de asistir los domingos a la iglesia y otros momentos durante la semana, pero no tiene una proyección más importante en cuanto a un conocimiento más profundo de la verdad, ellos van a creer que eso es cristianismo. ¿Y saben cuáles son las consecuencias después cuando estos chicos llegan a la universidad? Los hacen pedazos. Los hacen pedazos. Les regalaron a los chicos un libro de economía, que el gobierno, ¿cierto?, a todas partes, a todos los establecimientos les repartió. Y ese libro de economía es un libro de economía mediocre, porque les habla de una economía desde una perspectiva que bien sabemos ha sido un fracaso en todas partes del mundo. Y sin embargo, ese libro es el que quieren que ellos lean. Obviamente, detrás de todo eso, ¿qué es lo que hay? Hay un deseo por manipularlos ideológicamente. Y hermanos, cuando esos muchachos no tienen convicciones firmes y fuertes en la palabra de Dios, porque ven que sus padres nunca lo tuvieron también, entonces su cristianismo no es nada. ¿Se acuerdan que una de las cosas que siempre se decían, que los chicos cuando llegaban a ser adolescentes y jóvenes se iban de la iglesia? Pero si antes los chicos se aprendían de memoria los versículos bíblicos. Pero si antes en las competencias de escuela dominical estos chicos eran lumbreras. Y ahora están en el mundo. ¿Por qué? No ha sido por causa de nosotros que no hemos profundizado nosotros mismos en la verdad y les llevamos a ellos a profundizar en la verdad para que no sean llevados por cualquier viento de ideología o de doctrina de un lugar a otro. Nosotros somos responsables, los padres. Un creyente maduro se alimenta convenientemente, es decir, anhela, busca y disfruta el alimento sólido de la palabra de Dios. No puede estar satisfecho con menos, profundiza, estudia, aprovecha las oportunidades para seguir creciendo. No ceja en su intento de conocer más profundamente a su Señor y Salvador, se deleita en su palabra. ¿Cuál es la característica del salmista en el Salmo 1? ¿Cuál es el que dice que es bienaventurado? Aquel que se deleita en la palabra de Dios, que medita de día y de noche en ella. Aquel que disfruta de las verdades eternas. Y hermanos, yo quiero decirles algo, que la palabra de Dios es extraordinariamente, tiene un poder en nosotros extraordinariamente atractivo, es más atractivo que todas las demás cosas. El conocimiento de otras cosas puede ser necesario para una capacitación profesional, pero la palabra de Dios no solo informa, sino transforma nuestras vidas. Es la única que tiene la capacidad de ir moldeándonos conforme a la imagen de Jesucristo, que es el propósito de la salvación. Es la única que tiene la capacidad de sacar a personas egoístas, centradas en sí mismos, en personas que se transforman en adoradores del único Dios verdadero. Es la única que tiene la capacidad de transformar a un soberbio en una persona humilde. Es la única que tiene la capacidad de transformar a un hombre insensible en una persona sensible a las necesidades de sus hermanos. Es la única que tiene la capacidad de poder darnos una visión distinta de la vida. Una visión optimista de la vida, a pesar del pesimismo generalizado. Es la palabra de Dios. Es decir, en el fondo, los más beneficiados con eso somos nosotros. Cuando nos alimentamos convenientemente con alimento sólido de las Escrituras, cuando la teología llega a ser parte de un anhelo de nuestro corazón, y estoy hablando de teología bíblica, no de especulación humana, entonces llegamos a ser fuertes. El creyente maduro se conoce por donde tiene puestos sus intereses. El creyente maduro se conoce por dónde tiene puestos sus intereses. Si en las cosas pasajeras y circunstanciales de esta vida o en las cosas eternas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. No buscad todo lo demás y luego el reino de Dios será añadido. No es así. Primeramente el reino de Dios y su justicia.
Hermanos, los discípulos del Señor Jesucristo no eran eruditos intelectuales, no eran personas sacadas desde los rabinos, ¿cierto?, israelíes, que ellos profundizaban mucho en las escrituras en el Antiguo Testamento, los fariseos particularmente, no, sino que eran sacados de personas comunes y corrientes eh, que hacían sus labores de pesca en el mar de Galilea, la mayoría de ellos, y sin embargo, esas personas fueron transformadas por el poder de la palabra de Dios en maestros. Fueron transformadas en personas que al mismo tiempo fueron instrumentos en las manos de Dios para dar vuelta de cabeza al mundo y para poder establecer los principios esenciales, fundamentales, centrales de la fe cristiana para todos los tiempos. Por tanto, si usted está pensando, no, pero es que yo no soy muy intelectual, siempre me ha costado, si usted está pensando eso, está equivocado, porque no se trata de agudeza mental intelectualmente hablando, sino se trata de una disposición espiritual para absorber las cosas más importantes de la fe. Un creyente maduro busca alimentar su alma todo el tiempo, todo el tiempo. En segundo lugar, el creyente maduro obedece consistentemente. Obedece consistentemente. Fíjense lo que dice el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Alimento sólido. Dice, para los que por el uso. Para los que por el uso. Y ahí habla de práctica. Ahí habla de que no es una cuestión meramente intelectual de conocimiento. Yo sé muchas cosas. Hoy día hay chicos jóvenes de iglesias que normalmente chicos que van a la universidad y que tienen una capacidad intelectual mayor, que conocen muchas cosas. Pero cuando se trata de la práctica, allí la situación es distinta. No, aquí dice que el creyente maduro es que el que tiene sus sentidos ejercitados. Tiene sus sentidos ejercitados, es decir, todas las capacidades con las cuales el Señor nos dotó y que ahora están bajo la autoridad y el señorío del Espíritu Santo, esas capacidades ahora son usadas como instrumentos en esa persona para que su vida también sea transformada. Los maduros en la fe no solo son los que buscan profundizar en las verdades de la fe, sino también están viviendo esas verdades todo el tiempo. No es mero conocimiento intelectual, sino es práctico, vivencial. Veíamos el otro día, y eso en referencia a una exposición de un hermano en la conferencia de John MacArthur, ahora en Estados Unidos, veíamos cómo la Biblia, y él ordenó 4 cosas esenciales o que están en la Escritura, las puso una al lado de la otra y en realidad tienen mucha consistencia. La Escritura muestra que Jesús es Dios. Y él citó Mateo capítulo 3, que Jesús es Dios porque Juan dice que él fue llamado para preparar el camino del Señor, para enderezar sus sendas. Y ese Señor del cual habla, y ese Señor que es el Antiguo Testamento, es Jehová, es Dios, es el Señor Jesucristo. Respecto a su venida, luego cita Romanos capítulo 10, para hablar de que esa persona, el mismo Señor Jesucristo, que la cita que se da es de Joel capítulo 2, donde habla el Señor, y ahí en Romanos dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, y está hablando de Jesucristo específicamente, y en el Antiguo Testamento está hablando de Dios, Jehová, en consecuencia Jesús es Dios, se refiere al concepto de salvación. Primero en la venida de Cristo, segundo la salvación de Cristo, y luego cita Filipenses 2, del 9 al 11, donde dice que él fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y esa cita es de Isaías 40. Y esa cita de Isaías 40 se refiere a Dios. Pero acá está refiriéndose a Cristo. En consecuencia, Jesús es Dios. Y en este sentido, en cuanto a la exaltación universal, a la venida de Cristo, a la salvación de Cristo, a la exaltación universal de Cristo y el reconocimiento como Señor. Pero hay un cuarto elemento que se añade y es muy interesante.
Y ahí cita a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, donde habla de que hemos de santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Dice, santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Y la cita también es del Antiguo Testamento y cuando uno la ve, se refiere a Dios. Y acá está refiriéndose en el contexto al Señor Jesucristo. Por tanto, Jesús es Dios, pero ahora, fíjense qué interesante. No es de doctrina solamente en cuanto a la venida del Señor, en cuanto a la salvación del Señor, en cuanto a la exaltación universal del Señor, sino que ahora es personal. Porque dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Ven lo personal que es eso? Es decir, ustedes tienen que vivir para que de tal manera que el Señor sea mostrado a todos como el que es santo. De tal forma que no se trata solamente de un conocimiento aquí en mi cabeza, sino se trata de una realidad práctica. Ese conocimiento es transformador de toda mi vida. Si alguien se alimenta como un niño, vivirá creyendo que es natural ser un niño. Pero una persona espiritualmente madura pondrá en obra aquello que ha aprendido. No es simplemente lo que recibe en su intelecto, sino lo que traspasa toda la fibra de su corazón. Como bien decía el hermano Diego, de aquella persona que se deleita en la presencia de Dios, que desea más y más, y en la medida en que más se alimenta al Señor, más necesita, más desea. Ese es un creyente maduro. Y en tercer lugar, este creyente maduro discierne adecuadamente. Fíjense lo que dice al final del versículo 14. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tiene ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Estábamos viendo en la academia que Cristo es preexistente, es decir, existía antes de su encarnación o preencarnación, ¿cierto? O sea, existe desde antes. Yo les decía, si ustedes conversan con un testigo de Jehová, ellos van a decir, sí, nosotros también creemos que Cristo es preexistente. Entonces uno puede caer en la trampa y decir, entonces somos hermanos, creemos lo mismo. No, porque ellos creen que Cristo es preexistente, pero como una criatura de Dios. Y si es una criatura de Dios, no es Dios. ¿Cómo poder discernir esas cosas, esas sutilidades, esas cosas que no son tan fáciles de discernir? Obviamente, con un entrenamiento adecuado en las verdades. ¿Cómo poder saber que algo es falso? ¿Qué es lo que hacen las personas? Ahora tienen una máquina, ¿cierto? Para colocar el billete. ¿Se han dado cuenta que en algunas partes ustedes pagan y las pasan por una máquina? El billete para saber si es falso o no. Obviamente, en la máquina tiene allí en el software el verdadero billete. Y entonces, inmediatamente puede detectar cuando algo es falso. Esta es una de las cosas más importantes que necesita la iglesia de todos los tiempos. No solo la de ese momento, no solo la de los lectores originales de esta persona que escribía esta carta, sino para todos los tiempos, para todas las personas, en todo lugar. En la iglesia necesita más discernimiento. Todavía hay cristianos que no pueden ver las cosas correctamente. Son miopes espirituales. Igual como un niño, ¿se han fijado en eso? Que cuando es pequeño gatea por todos lados, pero si hay una escala, ellos no hacen diferencia. Que hay que hacer normalmente cuando hay una escala para segundo piso, hay que hacer una rejita, ¿verdad? Entre paréntesis, fue la única obra que yo he hecho en mi vida con mis manos. La única obra de arquitectura que he hecho en mi vida. Me costó como 2 semanas hacerla. Y finalmente ya al final se estaba desarmando. Menos mal que los niños crecieron ya. Pero, ¿qué es lo que pasa con un niño así? No discierne dónde está el peligro. ¿Qué ocurre cuando van y uno ve que van con los deditos a tratar de investigar qué hay en el enchufe, ¿cierto? Ahora hay enchufes con seguridad. Antes no habían esos enchufes. Entonces, los niños van a hacer eso porque no discierne que es peligroso. Si ustedes llevan a un niño a una montaña y el niño no va a discernir cuando empieza a gatear hacia el precipicio. Por eso la metáfora del niño es bien buena en este sentido, en términos espirituales.
Una persona puede ser llevada a recibir una herejía como verdad porque no discierne. ¿Y por qué no discierne? Porque no tiene los sentidos ejercitados. Porque no está obedeciendo, no está practicando eso. Y eso yo lo sé por experiencia propia, porque ayer me lesioné jugando fútbol. Porque no tengo los músculos ejercitados convenientemente para ese objetivo. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Deben estar profundamente arraigados en las verdades de la palabra de Dios. De esa manera va a poder darse cuenta cuando están siendo llevados por doctrinas o vientos de herejía que ni siquiera percibimos en el momento. Cuando uno estudia la historia de la iglesia y todos los ataques que se dan en contra de la divinidad de Cristo, nosotros nos vamos a dar cuenta de un detalle, de que es muy sutil a veces la diferencia. Les pongo un caso. La doctrina correcta dice que en Cristo hay dos naturalezas, que Cristo es Dios y que Cristo es hombre al mismo tiempo. No 50 y 50%, sino 100% Dios, 100% hombre. Eso es lo que dice la doctrina correcta. Pero hay sutilidades que personas han tratado de cómo acomodar eso intelectualmente y han dicho, bueno, en realidad hay dos naturalezas y hay dos personas en Cristo. Y ahí, esa última parte ya muestra que eso es una herejía. No hay dos personas, es una sola persona, pero hay dos naturalezas. Entienden que es sutil la diferencia y por eso se han ido por las ramas, entre comillas, ¿cierto? O entre paréntesis, se han ido por las ramas. Por ejemplo, Arrio, un obispo de la iglesia, él trató de darle una explicación mejor y dijo, bueno, Jesús está muy cerca del Padre, a punto que fue la primera creación de Dios, pero no es de la misma naturaleza, de la misma esencia de Dios. Y ese concepto es el que hoy día practican los testigos de Jehová, por ejemplo. Entonces, uno tiene que entender mejor las cosas más profundas de la verdad de Dios para no caer en alguna herejía, una desviación de la verdad. Es importantísimo esto. Quiero ser más, en términos de aplicación, pertinente a lo que pasa en el día de hoy también en este sentido en cuanto a la sociedad. En el día de hoy está reviviendo una teología que había sido dejada de lado por mucho tiempo en la iglesia evangélica en Sudamérica o Latinoamérica. Esta teología es la teología de la liberación. Esta teología de la liberación es una mezcla entre el marxismo y el cristianismo. Y esta teología de la liberación está renaciendo en las iglesias en el día de hoy. Y la gente no se da cuenta de eso. Y se van a un extremo y dicen que cualquier persona dentro de la iglesia que no tenga, que no esté de acuerdo con todo lo que está pasando, evitando el concepto de la violencia, ¿cierto? Pero con todo lo que está pasando y este movimiento que se ha levantado en rebelión a la autoridad en nuestros tiempos, entonces esa persona en realidad es un insensible y no ha leído la Biblia, porque la Biblia dice que el Señor ampara al huérfano, a la viuda, al desposeído y que va a juzgar a los que oprimen y todas esas cosas, y esas cosas son verdad, están en la Biblia. El punto es que las descontextualizan para meter dentro de ellos el concepto del marxismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el día de hoy se presenta la misma teología, pero con un nuevo disfraz, que es la teología progresista. Y entonces la persona que no tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, va a creer que esto debe absorberlo la iglesia, tomarlo la iglesia. Y de hecho yo conozco a muchos dentro de nuestras propias iglesias, me refiero a la misma corporación, que tienen este pensamiento. Eso es peligrosísimo, hermanos, porque nos está llevando por algo que es inconsistente. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Hay alguna armonía entre una
ideología y un sistema político-económico ateo con el cristianismo. No hay ninguna armonía, pero la estamos mezclando. Y eso es muy peligroso. Y eso ocurre por no conocer la verdad consistentemente. Un creyente maduro está acostumbrado a la verdad, por tanto percibe claramente cuando está frente al error. Y ese es el propósito, y por eso es que es tan importante esta advertencia para nosotros también en el día de hoy. Hermanos, aprovechemos todas las instancias de capacitación y de profundización en las doctrinas bíblicas. Aprovechémoslas. Va a llegar un momento donde ¿por qué no? Puede ser que la iglesia sea proscrita como en China. Y no vamos a tener la libertad de poder tener todas estas instancias de capacitación. Va a llegar un momento donde no se nos va a prohibir. Puede ser que así ocurra. O la iglesia sea transformada en la iglesia del Estado como sucedió con el nazismo en el gobierno de Hitler. O como ha sucedido en los regímenes marxistas donde finalmente han destruido la iglesia. O han intentado destruir la iglesia, pero la iglesia de Cristo nunca será destruida. Es decir, no tengamos esta libertad, aprovechemos las instancias. Todo lo que podamos, por favor, hermanos. Es para nuestro bien y para la gloria de Dios. Porque es la única manera que vamos a ser personas que realmente llevemos la verdad de una forma correcta a quienes tanto lo necesitan. Y hoy más que nunca, esta sociedad necesita eso. Hoy va a haber una marcha y está ya seguramente desarrollándose una marcha de mujeres en todo el país. Mujeres que semidesnudas salen a la calle, que hacen cosas aberrantes y se supone que están defendiendo a la mujer. ¿Saben lo más triste de eso? Es que a lo único que denigran esas son a ellas mismas. La mujer tiene otro estatus según la palabra de Dios. Y no hay nadie que ha levantado tanto el estatus de la mujer como Jesucristo. Y ahí debemos apuntar. Desde esa perspectiva debemos valorar a la mujer. No de la perspectiva del movimiento que lo único que hace es destruir la feminidad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por llevarnos a considerar tan profundamente, Señor, lo que es nuestra necesidad mayor, que es una necesidad mayor de ti cada día. Padre, como quisiéramos que también nuestros corazones, Señor, y eso es lo que anhelamos para todos nuestros corazones estuvieran rendidos a tus pies, deseando alimentarnos de ti permanentemente, de tu palabra, de las profundas verdades de tu palabra. Por favor, Señor, vuélvenos a ti en un mundo difícil de vivir, que la iglesia sea una iglesia firme, sólida, con raíces profundas en las verdades eternas, para que tu nombre sea glorificado y para que podamos, Señor, consistentemente dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.